Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tenemos una conferencia, ¿no?, del maestro Jonathan Molinet, que se titula ¿Cómo ejecuta la administración pública algunos objetivos del legislativo y del ejecutivo? Las reglas de juego de operación. Quisiera hacer una breve presentación del profesor Molinet, ¿no? Él es profesor investigador de tiempo completo en el programa de maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Flaxo en México, donde ha sido coordinador académico. Es también profesor de Ciencia Política en el Instituto Técnico Autónomo de México, ITAM. Sus líneas de investigación son decisiones de gobierno, evaluaciones de programas de política pública y filosofía política del nuevo régimen. Sus trabajos más recientes son la teoría económica y lo ético, el infortunio moral y las instituciones en el primer Congreso Iberoamericano de Ética y Filosofía Política de Alcalá de Henares, en España, y demanda de educación básica, ambigüedad estratégica y decisiones de gobierno en el 21º Congreso Mundial de Ciencia Política en Santiago de Chile. En investigación aplicada se especializa en la utilización de métodos cuantitativos y teoría de ejecución para análisis y evaluación de política. Jonathan Molinet tiene una maestría en políticas públicas en el ITAM y una licenciatura en filosofía y letras de la UNAM. Profesor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Espero que lo que diré justifique el costo de oportunidad de que estén aquí presentes. Me gustaría que la palabra conferencia fuera la palabra que describiera mejor lo que voy a hacer, pero es una palabra un poco excesiva. Una conferencia es formal, supone conclusiones estrictas y no tengo algo así como conclusiones estrictas. Lo que quiero es proponerles una meditación sobre un tema que, en palabras de Carl Schmitt, deberíamos llamar inconmensurable. ¿Qué es lo que ha pasado entre el reconocimiento de que nos habían saqueado y no nos volverían a saquear y llegar a un punto en el cual los resultados electorales convencen a un porcentaje muy pequeño de la élite y no sabemos estrictamente qué pasa fuera de los medios de la élite? Esto lo describimos genéricamente como un cambio de régimen. Y un cambio de régimen, en particular, haber hecho un esfuerzo que no es nada más local, es un esfuerzo en cierto modo planetario, por pasar de un régimen de participación gubernamental dominante a un régimen de mercado. En el camino, nosotros hemos pensado que era necesario cambiar también el proceso decisorio gubernamental. La distancia que va del reconocimiento de los objetivos, ideales o meros pretextos con el que se aparece en el escenario electoral, a su transformación en cambios en las condiciones de optimización de los individuos particulares. En parte, nosotros tenemos unos problemas porque la reflexión teórica que ha acompañado a estos procesos es una reflexión teórica que, al mismo tiempo que se ocupa de la política, lo que verdaderamente le produce erisipela es la política. Su declaración de entrada es: vamos a eliminar la política,
a nombre de algo que llamamos la técnica y a nombre de algo que llamamos el derecho. Por fin hemos terminado con esta fijación anterior a Prometeo que consiste en la lucha por el poder. Eso se ha acabado. De ahora en adelante lo que nosotros tenemos son acciones, decisiones técnicas fundadas en derecho, no más política. En el límite de este planteamiento debería de habernos llevado honradamente a eliminar el gobierno. Como no encontramos la manera de hacer esto, entonces lo que hemos hecho es dedicarnos, a partir de aquella famosa expresión, mucha política, política moderna, a la actualidad. Nos hemos dedicado a adelgazar. Esta es una declaración que no responde a los hechos, pero esto es lo que hemos afirmado, a adelgazar la administración pública, simplificar los trámites administrativos. Esto tampoco corresponde a los hechos, pero esto es la declaración con la que entramos. Nos hemos dedicado a transparentar lo que es intransparentable y en general nos hemos dedicado a buscar cómo se reduce el gasto público, lo cual tampoco responde a los hechos. Esto tiene una implicación muy delicada, porque como dije hace un rato, se convierte en algo inconmensurable. ¿En qué consiste entonces el cambio de régimen? Todos aquellos a los que les molesta mucho el régimen anterior, lo que se dedican es a organizar partidos políticos, a gastar cantidades extraordinarias de dinero, eventualmente dinero de los contribuyentes, en acceder al control de la administración pública, acceder al control del presupuesto, acceder al ejercicio de la autoridad. Precisamente lo que habíamos dicho en el capítulo anterior, que no necesitábamos. Dije que había problemas teóricos. Los problemas teóricos son profundos y delicados y solamente haré un par de observaciones relativa a ellos. Por un lado, nosotros entramos en escena con una filosofía política cuyas raíces intelectuales provienen del siglo XVII. En lo sustantivo, el objeto de esta filosofía política es una noción fundamental que se llama contrato social. Contrato social en el sentido estricto de Kant. Lo que nosotros vamos a tener es una construcción de la razón que va a permitirnos juzgar las instituciones existentes y si las aceptamos o las rechazamos, como si consideráramos un contrato, como si fuéramos a firmar o no un conjunto de obligaciones y de derechos. Pero ¿cuál es el objeto con el cual nosotros reflexionamos ahora? Nosotros reflexionamos con un objeto que es exactamente igual, una construcción de la razón, pero no es de ninguna manera el contrato social del siglo XVII. Lo que nosotros tenemos ahora es el mercado competitivo en equilibrio. Esto es esencialmente una construcción matemática, abstracta. No necesitamos que tenga correlato en lo real, estoy pensando de manera kantiana provisionalmente. Lo que necesitamos es un objeto respecto del cual nosotros lo que vamos a hacer es decir si el ejercicio de la autoridad política es aceptable o no. Es aceptable el ejercicio de la autoridad política donde lo que hacemos es privatizar todos los activos al alcance del gobierno. Las herramientas del gobierno de participación gubernamental dominante descritas por el difunto Reyes Heroles, las empresas paraestatales, etcétera, lo que hemos de hacer es rápidamente privatizarlas. No importa de dónde salgan los recursos, pagaremos arriba del valor en libros con tal de que todos estos activos dejen de estar bajo el control gubernamental. Es preciso, una vez que hemos aceptado que es el mercado competitivo el objetivo de la política, es preciso que éste sea libre. Esta es la primera implicación interesante. Una vez que nosotros tenemos este objeto y este postulado de libertad de los mercados, lo que hacemos es poner la autoridad al servicio del funcionamiento de los mercados. No digo que esto funcione, no voy a volver sobre esto al final.
Lo que quiero decir es que nosotros estamos pensando el papel de la administración pública a la luz de un objeto formal llamado mercado competitivo en equilibrio general. Entonces, la administración pública, por un lado, sobra y por el otro lado crece de una nueva manera. Comencé a preocuparme y interesarme en esta clase de temas cuando me empezó a llamar la atención un vocabulario que está resumido en el funcionamiento de un conjunto de entidades llamadas entidades reguladoras, que son los organismos descentralizados, los organismos desconcentrados, los organismos con autonomía técnica y operativa. Entonces vimos en el curso de unos años cómo fue transformada la administración pública. La administración pública pasaría esencialmente a ocuparse de actividades de administración, por contraposición a actividades económicas. Lo que nosotros vamos a hacer es conseguir que las decisiones de asignación de recursos y las decisiones de coordinación para explotar los recursos sean decisiones tomadas por agentes privados cuyo punto de referencia es el sistema de precios vigente. Las decisiones de oferta y de demanda sobre la base de los precios existentes, eso es lo que va a permitir el crecimiento y va a permitir el bienestar de los individuos, y este será conseguido vía intercambios individuales. Habíamos abominado de la política, pero entonces nos dedicamos a hacer política, mucha política, política moderna, precisamente para conseguir estos resultados. Otra parte de la transformación de la administración pública tiene que ver con dos de las funciones fundamentales del gobierno o Estado, como se decía antes. Susana Brunov hacía observar que el chiste del Estado es resolver dos cosas: el funcionamiento de los mercados de capitales y el funcionamiento de los mercados laborales. Dependiendo de cuáles sean las preferencias ideológicas de ustedes, pueden decir tasa natural de desempleo o pueden decir ejército industrial de reserva. Algunos viejitos decimos ejército industrial de reserva. Pero hay que mantenerlo. Si el régimen es de mercado, no puedo tener más bolillo que el que resulte de convertir el dinero que gasté contribuyendo marginalmente a la producción de algún bien. Ese dinero lo convertiré en bolillo y podré comer. ¿Y si no tengo trabajo? ¿Y si mi productividad es muy baja? ¿Y si hemos descubierto en el camino que hay cosas tan espantosas como los sindicatos muy feos, etcétera? Bueno, entonces lo que me queda es ir a que me den un dinero, o a que me den leche, o a que me den tortillas, formándome en una cola. Pero si hago esto, hay algo que está más atrás y que es más interesante. ¿Quién obtiene los réditos políticos de que yo reciba mi litro de leche? ¿Quién obtiene los réditos políticos de que yo vaya a la escuela y me den mi certificado de que fui a una escuela, tienen un nombre muy simpático, de calidad y de tiempo completo? Problema 1. Problema 2. ¿Cómo resuelvo una dificultad técnica importante? Yo puedo declarar en campaña electoral que voy a ocuparme de que todos los mexicanos seamos flaquitos, esbeltos y delgados. Solamente que el ciudadano licenciado que se ocupa de juntar el presupuesto, no preguntemos dónde, para la campaña electoral, es eso precisamente, un licenciado en algo, pero no es médico. No es médico y no tiene la más pálida idea de cómo se puede conseguir que se reduzcan algunas panzas sin romper el metabolismo. Entonces necesito resolver dos cosas. ¿Quién se queda con los créditos políticos? Y necesito resolver los problemas técnicos asociados a los objetivos que declaré que voy a tratar de conseguir. En una palabra, necesito algo que también es horrible en el cambio de régimen. Se llama la burocracia.
Nosotros habíamos pensado que esta burocracia salía sobrando, se le viera por donde se le viera. No produce, gasta mucho. Un periodiquito de colores, un día sí y otro día también, descubre que hay una bola de tranzas escondidos adentro de la burocracia. En efecto, pero ¿dónde está el mayor número de médicos, de ingenieros, de maestros, de veterinarios, etcétera? Trabaja en la administración pública. Prometa yo lo que prometa en campaña electoral, prometa yo lo que prometa en los acuerdos, en comisiones, en el Congreso, prometa lo que prometa, cuando llegue la votación en el Pleno, tengo que resolver dos problemas para que eso se vuelva real. Por un lado, tengo que resolver la cuestión técnica de poner en práctica las acciones necesarias, las acciones que he propuesto para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y tengo que resolver el problema de quién se queda con el crédito político derivado de que en las oficinas de gobierno más cercanas a la población, se les llama también escuelas de educación básica, haya un reconocimiento a quien llevó las clases de educación básica a ese lugar. Esto condujo a partir de 1991 a una noción extraordinaria en la administración pública mexicana, que fue la idea de Contraloría Social. Y por el otro lado, condujo a un planteamiento particular acerca de las instituciones necesarias para poder dedicarnos a hacer algo importante, que es cómo hacemos que esta burocracia resuelva los problemas técnicos que necesitamos que resuelva y que al mismo tiempo deje libres los créditos políticos. Se llaman reglas de operación. En lo que voy a decir a continuación, voy a estar muy minimalista esta tarde, voy a llamar institución a un conjunto de prescripciones relativas a los objetivos de la acción y a la manera de conseguir los objetivos. La institución de la que estoy hablando se llama reglas de operación. Desde el punto de vista descriptivo, una institución es una familia de juegos de lenguaje, de formas de juego. Estas formas de juego son construcciones matemáticas formales en una rama singular de las matemáticas, se llama teoría de juegos. En términos observables, en la realidad de las estructuras jerárquicas de la administración pública, se llaman mecanismos o programas. Me estoy refiriendo a los programas sociales, a los programas de política social. De ahí mi título, algunos objetivos. ¿Y ahora qué pasó acá? Cielos santos. Entonces, de ahí mi título, algunos objetivos. Me estoy refiriendo a los objetivos de política social. Las reglas de operación son más amplias que los objetivos, que la política social. Y del conjunto de objetivos que tiene que realizar la administración pública, hay muchos otros que no pasan por reglas de operación y que son absolutamente fundamentales. Entonces, mi objetivo es limitado. Decía una institución, las reglas de operación, déjenme ser vanidoso, una función de elección social. Bajo el supuesto metafísico extraordinariamente complicado de representación, unas personas singulares que están en el poder legislativo, en mi representación, hablan de mis preferencias y organizan un ordenamiento débil de alternativas de acción que dependen, entre otras cosas,
de las herramientas del gobierno. Así, las reglas de operación contienen un conjunto de objetivos extraordinarios. Equidad en la educación, asistencia médica, etcétera, para los niños pobres, recursos para que las escuelas normales puedan tener programas que les permitan mejorar, modernizarse y cosas por el estilo. Podemos conseguir objetivos interesantes como lograr que los niños, hijos de los trabajadores rurales, de los jornaleros rurales migratorios, tengan escuela. Entonces son objetivos en términos de una función de elección social, de una función de bienestar social en el sentido de Garro. La institución Reglas de Operación dice otras cosas. Dice además cómo se van a conseguir estos objetivos. Dice cómo conectar la burocracia federal con las burocracias estatales. Dice cómo distribuir responsabilidades adentro de la estructura jerárquica. Dice quiénes se pueden comunicar con quiénes más, qué clase de memoranda, qué clase de oficio, qué clase de convenio pueden firmar y cuáles no. Y finalmente las reglas de operación contienen una tercera forma de juego que dice cómo se conectan los funcionarios gubernamentales con los beneficiarios, donde los beneficiarios tienen el papel de contralores. Ellos han de ver si hay incorrecciones o errores en el manejo de los recursos, en la búsqueda de los objetivos y en la forma de organización. En síntesis, una combinación de filosofía política que abandona el clasicismo jurídico en beneficio de una interpretación curiosa del funcionamiento del mercado, más las condiciones específicas de la lucha por el poder en México, ha producido un equilibrio entre el legislativo y el ejecutivo, y este equilibrio se expresa en una parte de la ley de egresos y dice que las aportaciones federales para un conjunto de programas de interés social se han de ejercer a través de reglas de operación. En cierto modo yo podría decir ahora que ya me voy, que ya acabé. Las reglas de estas conferencias requieren que uno sea un poco más cuidadoso. Déjenme profundizar un tanto la meditación que he propuesto, si me permiten decir dos cosas. Por un lado, a la hora de tratar de explicar reglas de operación, nosotros nos encontramos fragmentos de teorías, cada una de ellas con dificultades importantes. Para algunos, la burocracia es una colección, como decía yo hace un rato, de ociosos, rentistas, cuyo destino es que no han sido capaces de encontrar ninguna actividad productiva en el mercado. Al no encontrar ninguna actividad productiva en el mercado, un conjunto de egresados de escuelas de educación media y de educación superior terminan como burócratas. Para otros, los burócratas son la cara de abajo, la más fea, del ejercicio del poder. Cuando van por su licencia para manejar, los que saben manejar, cuando van a tratar con el supervisor de zona escolar, o cuando el director de la escuela de educación básica estira la mano porque hay que comprar uniformes y pagar el día del maestro y otras barbaridades. Entonces, esto es la burocracia y es algo muy feo.
En un momento importante para el pensamiento actualmente vigente, nosotros descubrimos que los burócratas eran agentes racionales, maximizadores, con intereses propios y que actuaban por su cuenta y riesgo para maximizar sus funciones de utilidad. Esto no habría pasado de ser una conferencia menor en la reunión anual de la American Economic Association allá por los años 60, y de hecho Heinz Euler fue bastante claro, no era una teoría de la burocracia, era una generalización en falso de un nivel decisorio de la burocracia, que es la dirección general cuando se tienen recursos, etcétera, del tipo una paraestatal, pero la teoría tenía futuro. Después veremos por qué. A partir de los años 70, 75, etcétera, en Inglaterra y de ahí para acá, esta interpretación de la burocracia adquirió carta de ciudadanía. Por una parte, como correspondía, fue ampliamente rebatida desde varios puntos de vista. Sus fallas fueron señaladas, no viene mucho al caso aquí hablar de ellas, tampoco es que tengamos demasiado tiempo por ahí, pero hay una cosa importante. Teoría o no, se convirtió en una certeza, en una obviedad para cualquiera que estuviera metido en la política, directa o indirectamente. ¿Por qué tiene tanto éxito? Tiene mucho éxito por una razón muy sencilla. El blanco de la Sociedad del Monte Peregrino y de Niskanen es el fundamento burocrático de la política económica asociada a la nueva síntesis neoclásica, asociada genéricamente hablando al keynesianismo. ¿De dónde sacan los keynesianos que pueden tener una burocracia capaz de poner en práctica los requerimientos de una política económica si ellos, cada uno de los burócratas, tiene sus intereses propios y todos ellos, sean los que sean, dependen del gasto público? Lo único que puede hacer un burócrata cuerdo es hacerse del presupuesto más grande posible para llegar a diputado, para llegar a gobernador de su estado natal o meramente para tener prestigio profesional. De unos años para acá, cuando uno conversa con los colegas que trabajan en el gobierno, la pregunta no es qué funciones desempeñas, la pregunta es cuánto presupuesto tienes. Realmente alguien que tenga 80 millones de presupuesto, pues es una persona que no merece mucho respeto. Su capacidad para el éxito profesional es más bien baja. Hay que hablar de 500 millones de pesos para arriba, o sea, eso ya es serio, o sea, ya puedes conseguir cosas y ser una persona responsable, pero 80 millones de euros, ¿a qué le tiras? O sea, pues, ¿qué habrás estudiado? Filosofía, alguna cosa rigurosamente inútil, matemáticas, cosas que no sirven para nada. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es controlar a la burocracia vía reglas de operación, precisamente sobre la base de teorías de este tipo. Lo que vamos a hacer es, ya que no podemos conocer las preferencias de los burócratas, lo que vamos a hacer es ponerles unas reglas de operación. Y los vamos a sujetar a una práctica política asombrosa que se llama evaluación externa. Es decir, regresemos a contribuciones y aportaciones federales. Las aportaciones federales están asociadas fuertemente a una idea crucial para entender el funcionamiento político de los gobiernos actuales. Esto es el presupuesto. Ya para 1995, Schwartz y Terminasian muestran que nosotros podemos resolver los problemas técnicos asociados a las transferencias destinadas a combatir la pobreza, a compensar la falta de empleo, etcétera. Los problemas técnicos que se expresan en la noción rigurosa de focalizar pueden resolverse. De este modo, el presupuesto puede ser un instrumento
tanto de la política de redistribución como de la política de desarrollo propiamente dicha. Pero, ¿dónde está el obstáculo? El obstáculo está en el proceso político. Que nosotros tengamos la posibilidad técnica de minimizar la probabilidad de equivocarnos de beneficiario, no quiere decir que lo podamos hacer efectivamente. Hay dos razones importantes. Una, el proceso político. Segunda, los intereses propios de la burocracia. Salvo este obstáculo, Schwartz y Terminacian observan que nosotros podemos salir de callejones sin salida como eficiencia o equidad, desarrollo o desigualdad, etcétera. Nosotros podemos salir de esto si el manejo del presupuesto está sujeto a consideraciones técnicas precisas. Pero ¿y qué burocracia va a hacer eso? ¿Y cómo podemos asegurar que haya una burocracia que sea lo suficientemente competente para poder realizar todos estos cálculos en tiempo y forma y asegurar que sean recibidos por los beneficiarios esperados? Vamos a abrir una válvula de seguridad. En el modelo, en esto también hay clásicos ya, Weldon Molinar, necesitamos una válvula que permita saber a los jugadores políticos si está funcionando o no el programa. Esto es la Contraloría Social. Entonces nosotros vamos a poner en práctica, vía las reglas de operación, un intento por garantizar la solución a los problemas técnicos de ejercer el presupuesto como un instrumento de gobierno orientado al crecimiento y a la redistribución mediante una burocracia técnicamente capacitada, a la que le vamos a pedir cuentas vía evaluación. Y para el caso de que las cosas no funcionen, vamos a abrir un juego distinto del lado de los beneficiarios al facultarlos para ejercer Contraloría Social. Es bonito, ¿no? Entonces nosotros tenemos objetivos conjuntos del Ejecutivo y del Legislativo. Les juro por mi mamacita santa que yo puse Legislativo, o sea que hice algo muy interesante ahí. Correspondencia de metas deseables. He tomado esta expresión de Hurwitz para evitarme la discusión relativa a la función de elección social en términos de Arrow. Entonces, lisa y llanamente, como dice Hurwitz, lo que nosotros declaramos es que hay unas metas que queremos conseguir. Formalmente, nosotros tenemos un punto y de ese punto vamos a mapear a un conjunto de puntos en el contradominio. Nosotros queremos equidad en las escuelas, entonces queremos niños capaces de continuar sus estudios, niños que más o menos viven bien, dentro de lo que cabe, etcétera. El problema es que estas metas generan un problema, son ejecutables. Ya tenemos reglas de operación, ¿son ejecutables? Esto requiere resolver una cuestión. Hay mecanismos de ejecución. Fíjense. Si nosotros vemos de 97 a 2011, estas son cifras de un colega investigador que es Francisco Arroyo. Él ha trabajado estos cuadros completos y estoy trabajando con él ahora para ver las consecuencias de presupuesto. De esas no voy a hablar esta vez. Estoy trabajando con él sobre eso, pero veamos este crecimiento de programas que están sujetos a reglas de operación. Lo que está sujeto a reglas de operación es el uso de contribuciones federales en materia de fomento productivo y programas de bienestar social. Si nosotros creemos que la burocracia es meramente un montón de ociosos, estas cifras, pues lo único que dicen es que hay un montón de rentistas que se hacen de una lana y que los diputados y los senadores y el Ejecutivo les dan chance. O sea, entendemos muy poco. Lo que voy a hacer aquí es una sugerencia técnica, teórica,
que ustedes tomarán y espero que se aclara, y si ustedes consideran que hay que rebatirla, espero que la rebatan y me corrijan el error, pero lo que necesitamos es una teoría del gobierno. Tenemos una teoría del gobierno que permita entender cómo es este crecimiento, que nos permita comprender cómo el ejercicio de esta poderosa herramienta de gobierno que es el presupuesto, en estos aspectos de política social, está sujeta a reglas de operación. Mi propuesta es esencialmente formal. Lo que propongo es interpretar el gobierno como un orden parcial. Es decir, hay un conjunto de funciones: cobrar impuestos, ejercer los impuestos, expedir licencias, autorizar, identificar beneficiarios, certificar estudios de las escuelas, etcétera, un conjunto de funciones. Sobre este conjunto definimos un ordenamiento parcial. Cualquiera de estas funciones cualesquiera de estas funciones tomadas en parejas son relaciones binarias, reflexivas, transitivas, antisimétricas. Los resultados que salen de hacer funcionar este ordenamiento son enteramente aleatorios. No puede resolverse a priori si unas reglas de operación funcionan o no. Hay que construir la base de datos, hay que trabajar sobre la base de datos y hay que encontrar la probabilidad de funcionamiento. Unas veces vamos a encontrar lo que a veces llaman algunos teóricos una suerte de deriva burocrática y vamos a encontrar un predominio de las funciones técnicas. Otras veces lo que vamos a tener es predominio de los intereses políticos y otras veces vamos a tener combinaciones. Un mismo programa, una vez, puede ser dominantemente técnico, otra vez puede ser dominantemente político. Lo que hacen las reglas de operación, utilizando las palabras en sentido burocrático mexicano, es crear la estructura para el funcionamiento de un programa. Vamos a ver. Cuando nosotros estudiamos las reglas de operación, nosotros vamos a encontrar, decía yo hace un momento, un ordenamiento parcial. Técnicamente es un retículo. La política, que tanto molesta a algunos de los que hacen política, a veces muy mala, consiste precisamente en elegir los mecanismos, crear la estructura, imponer la estructura, operarla, reemplazarla, cambiarla de nombre, ponerla en otro lado. Lo que queremos, en términos, digamos, beberianos, es disponer de la administración pública. Lo importante en la administración pública, a diferencia de las administraciones privadas, es que hay autoridad de por medio. En último término, si no pago los impuestos, la PGR se encargará de mí, y ya se conocen las fórmulas del terror. Mientras que si en la empresa no me pongo traje oscuro y corbata de moñito y otras ridiculeces, lo que puede pasar es que me corran, se acabó. Cuando se trata de autoridad política, en última instancia voy a ir a dar a la cárcel. Lo que estamos discutiendo con las reglas de operación es cómo gobernamos el ejército industrial de reserva, cómo gobernamos la tasa natural de desempleo.
Y aquí las preferencias, como dije hace un rato, de cada quien les dirá cuál de los dos términos escoger. En este momento de la tarde me siento a gusto con cualquiera de los dos. Entonces lo que vamos a hacer es generar una de estas cosas por cada uno de los programas sociales. ¿Qué resultados va a producir? Eso es un asunto completamente empírico. El chiste es que la autoridad presupuestaria entre una legislación y la otra, entre una reunión y la otra, el legislativo, sea, como señala la ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un rasgo distintivo del nuevo régimen es que el manejo del presupuesto ha de estar estrictamente centralizado. Lo que vamos a hacer, voy de arriba hacia abajo, recuerden que esto está ordenado, vamos a conectarlo con secretarías de Estado. Secretarías de Estado que no están necesariamente conectadas, van a estar conectadas nada más para los propósitos del programa. Hemos creado un órgano descentralizado muy simpático que se llama el Coneval. Este va a decir cómo se conectan los objetivos de cada una de las reglas de operación de que se trate con la matriz de objetivos para cada uno. Jurídicamente es muy divertido, es un oficio. Es un oficio muy simpático que circula por ahí en la red y unas veces lo encuentra uno en posiciones en la red donde lo baja y después no lo puede abrir, pero después de darle 50 vueltas es un oficio que es una joya. En el ángulo superior izquierdo aparece el logotipo del Coneval, en el ángulo superior derecho el de Hacienda. Esto está conectado aquí. Pero además tenemos el asunto de la Contraloría Social. Entonces vamos a tener una cosa que es la Dirección General de Organización Regional y Contraloría Social, así se llama, no respondo. Está en la Secretaría de la Función Pública. De 2008 para acá son aplicables unos lineamientos que dicen cómo ha de organizarse la dependencia gubernamental responsable del ejercicio de un presupuesto para asegurar que exista Contraloría Social. Acá hay otra cosa maravillosa, que es la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria. La Comisión Federal de la Mejora Regulatoria es un órgano desconcentrado. También para mis colegas abogados es muy divertido. En un rincón del Diario Oficial hay un aviso de la Secretaría de Economía. El aviso dice que las reglas de operación van a pasar por la COFEMER. En la Secretaría de que se trate vamos a tener una dirección general. La dirección general tiene que proponerle a la COFEMER y a esta Dirección General de Organización Regional y Contraloría Social lo que considera que van a ser las reglas de operación para el año fiscal de que se trate. Si la COFEMER está de acuerdo y la Dirección General de Organización Regional y Contraloría Social está de acuerdo, y probablemente se han cumplido las indicaciones del Coneval, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará a la Secretaría que va a ejercer el presupuesto a publicar en el Diario Oficial un acuerdo secretarial que dice que para ese año fiscal esas son las reglas de operación. Ustedes piensen en el proyecto que tengan, en el programa que tengan en mente, escuelas de calidad, presupuestos para las normales, ustedes pónganle ahí. Y además, esta Dirección General tiene que decir cómo se va a relacionar con la administración pública en los estados. La administración pública de los estados es muy importante porque son las conexiones que van a permitir que efectivamente el hijo de jornaleros que anda vagando por el país, así más o menos de Guajuapan de León
hasta los cultivos de algodón en Baja California, va a poder ir a la escuela. Esto requiere que nosotros averigüemos qué van a hacer los burócratas estatales. Eso debe de estar previsto por las reglas de operación. Nos vamos a conectar a los servidores públicos federales con los servidores públicos estatales, bajo la supervisión federal, evidentemente. Y al último, aparecen en la película unos cuates muy simpáticos, que llamamos beneficiarios. En ausencia de ciudadanos, porque pues evidentemente estos han de ser algo, pero ciudadanos no, en ausencia de individuos, lo que hay es beneficiarios. Es interesante observar algo, ni al Coneval, ni al INAP los convencen las reglas de operación. El Coneval hace una lista de defectos de los programas y en resumidas cuentas señala cómo hay un conjunto de programas cuyas dos características fundamentales son que se evalúan y que operan. Nada convincente en materia de resultados. El INAP observa en 2008 que la Contraloría Social es muy curiosa porque funcionan la capacitación, funciona la transparencia, funcionan los formatos y funciona la legalidad. Pero no hay capacidad de operación, no hay poder de veto y no se dispone de información para poder ejercer Contraloría Social en los diferentes programas de que se trate. Es interesante. Cualquier intento teórico por examinar esta institución tiene que dar cuenta de estos resultados empíricos. Permanecen al margen de que son mal evaluados. Y si se toma la participación de los beneficiarios, sucede que no tienen ningún poder de veto. Entonces, ¿qué es lo extraño de que no haya Contraloría Social? Pero hay programas que tienen un 95% de contribución derivado de capacitación. Pues es bastante fácil de entender, se los puedo dejar sin necesidad de extenderme ahí. Dentro del orden parcial que es el gobierno, me parece a mí que podemos hacer algún par de consideraciones, sobre todo si dejo de hacerme bolas con mis propias láminas, y ya está. Entonces, primero, dejemos claro qué es esto de un orden parcial. Piensen, por favor, en organigramas. Muchos organigramas. Esos organigramas están aquí. Técnicamente eso es una variedad. Entonces hay montones de organigramas y montones de funciones, en el sentido que decimos funciones hablando de la administración pública. Montones de estructuras y montones de funciones. Lo que voy a hacer es conseguir retículos del tipo del que acabamos de ver hace un momento. ¿Dónde está la política? Aquí, en esta bonita función. ¿Dónde más está la política? Aquí. Lo que queremos es entrar a este conjunto, a ese conjunto ordenado. La C proviene de conjunto parcialmente ordenado en español, que tiene una expresión, algo muy bonito, se llama copo. Los libros en inglés dicen poset. Entonces, este copo es un problema ahora interesante para el Tribunal Electoral. ¿Quién tiene que acceder a ese copo? ¿Quién, de acuerdo con la ley vigente, etcétera, etcétera? Estas funciones, esto es la política. Pueden decir que no la hacen y pueden decir que solamente tienen problemas técnicos, pero al último de las cuentas están
pidiendo autoridad política para imponer costos a quienes no pagarían esos costos de otra manera y para obtener beneficios que no obtendrían de otra manera. Están haciendo política. ¿Qué tiene el gobierno para hacer esto? Ejercicio de autoridad. ¿Qué más tiene el gobierno? Puede reunir y asignar un tesoro, los presupuestos. ¿Qué más tiene el gobierno? Puede disponer de una organización, la estructura jerárquica. ¿Qué más tiene el gobierno? La posibilidad de comunicar. Cada una de estas herramientas del gobierno tiene restricciones que le son propias. El gobierno puede comunicar hasta donde sea creíble. Puede cambiar muchas cosas vía mensajes si son creíbles. Y puede simular que no oye cuando no quiere oír los mensajes que se le envían desde la calle o desde algunos otros lados. O puede reinterpretarlos, o puede darles de macanazos. Dispone de una organización. El gobierno es más que la burocracia. Hay un conjunto de recursos, camiones, computadoras, aviones, papel, etcétera. Pero, ¿qué capacidad tiene? Puede reunir y asignar un tesoro, sí, pero ¿cuáles son las posibilidades de intercambio? Y finalmente, ¿puede ejercer autoridad? Sí, pero esto depende de qué posición tengas. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuáles son tus facultades y atribuciones? Entonces, lo que vamos a hacer es ejercer la lucha política para salir de este conjunto, crear una variedad y conseguir estructuras como la que acabamos de ilustrar hace un rato. Pueden ustedes pensar en estructuras diferentes, licitaciones, exacciones directas, impuestos, etcétera. Por una cuestión de tiempo voy a cortar este. Entonces, ahora mi foto lo que dice es que vamos a jugar. Esto es muy importante. Este bonito, aparte que es una foto muy atractiva en sí misma, esto es un juego de damas. Este movimiento depende de dónde estén las otras fichas. Este movimiento es hecho por alguien que quiere ganar a las damas. Salvo los deportistas mexicanos, no se sabe de nadie que participe por amor al varón Pierre de Coubertin y cosas por el estilo. Se participa para ganar. Y eso es lo que dicen los periódicos. Los periódicos en estos días salen de 3 en 3. Todos los demás no aparecen. Entonces cabe suponer que esta mano la mueve alguien que quiere ganar. Y para que esto no reciba algún nombre indecente y nada más sea un juego, hay que suponer que por aquí hay una mirada atenta a lo que hace esta mano. Este es el tipo de política al que me refiero. Mucha política moderna. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a terminar con la subcultura del fraude. Es un chaparrito, sí, orejoncito. Ese, lo que estaba haciendo era jugar a esto. El que estaba atrás jugaba a lo mismo y los que le siguieron juegan a lo mismo. Esto responde a una pregunta intuitiva que todos nosotros nos hacemos. ¿Cómo nos organizamos? Cuando esta pregunta se hace desde el equilibrio del legislativo y del ejecutivo, es cómo los organizamos a los burócratas y a los beneficiarios. Esto es importante. Se trata de gobierno. Y el que gobierna, gobierna. Y si se equivoca, vuelve a mandar.
Esto es crucial. Vivimos un pensamiento político que es muy chistoso. Allá por los tiempos de Carlomagno, no gobernaban, creían en Dios. Se iban al cielo y cosas muy raras. La Inquisición se ocuparía tiempo después, vía los perros de Dios, de asegurarse del orden. Pero en principio se limitaban a creer en Dios y a discutir cosas rarísimas. Si el rey se casó 2 veces y en la primera tuvo una hija mayor, en la segunda tuvo otra hija y luego tuvo un hijo, ¿quién hereda? Les aseguro a ustedes que estos no son juegos. Esto requirió una reunión de cardenales y esto requirió una reunión de teólogos. Eran discusiones extremadamente serias. Ahora, como no hay teólogos, hay economistas. Como no se necesitan abogados, porque ya se sabe que se encuentra más seguro en la boca del gato el ratón que el cliente en manos del abogado, entonces lo que necesitamos pues son, supongo yo, que actuarios, cosas así, personas serias. Pues la discusión sigue siendo exactamente la misma. ¿Cómo garantizamos el funcionamiento técnico de la burocracia y quién se queda con los créditos políticos? O sea, en términos prácticos, ya sabemos que queremos equidad en la educación básica. ¿Cómo los organizamos? Ya sabemos que queremos que las normales se modernicen y tengan un presupuesto. ¿Cómo los organizamos? Este es el punto crucial de lo que estoy diciendo desde el punto de vista práctico y ahora comienzo a acercarme al final. Fíjense en este. Es algo muy bonito. Pónganse por favor en este punto N. Y a esa N encárguensela a la naturaleza. Con probabilidad P ocurre algo. ¿Cómo qué? Bueno, pues el presidente municipal se transó una lana. El delegado federal en el estado se atracó otros centavos. Ajá. Con probabilidad 1 menos P, eso no sucede. ¿Quién es este caballero que tenemos aquí o esta simpática dama para que no me vayan a acusar de cuestiones de género? Esta B. Ese es un beneficiario. En términos de los lineamientos de 2008, este beneficiario forma parte de un comité y se ha soplado 8,000 cursos de capacitación para ejercer la Contraloría Social. Tiene 2 caminos. ¿Qué clase de mensaje va a mandar? Va a agarrar el teléfono y hablarle ahí al teléfono ese que viene en el diario oficial y hablarle a Tenchita. Oiga, Tenchita, usted es la encargada de la Contraloría Social. Le quiero avisar que aquí el ingeniero Rodrigo se anda transando unos centavos. ¿Se imaginan al beneficiario? El beneficiario está dentro de un comité. ¿Qué pasó, don Chencho? ¿Avisamos o no avisamos? Esta es una forma de juego, donde lo que tengo es Contraloría Social, sí, en términos del diccionario de la Real Academia, sí, pero la gracia está aquí, bajo lineamientos. Los amateurs de la teoría de juegos les gusta mucho encontrarse con el problema de que el equilibrio sea único, exista, sea estable. Pero a ver, ¿por qué estoy en calidad de B enfrentando esta situación? Porque me están dando 250 pesotes para arreglar las paredes del mercado de la colonia. Esto es hábitat. Para que yo tenga un espacio digno, donde yo quiera vivir, después de trabajar todo el día,
vendiendo Butterfinger asoleado en la estación de metro, voy a regresar en la noche y quiero que no haya graffiti en el mercado de la colonia. Se ve interesante, ¿no? O si eso no les gusta, pónganme en el lugar de doña Irene. Pónganme en la orilla de Ciudad Lago. ¿Les gustan las 5:30 de la mañana? Hoy hay una boda en Virreyes. Me avisó mi comadre Heréndira que hay boda, entonces van a requerir una buena cantidad de oferta en el sector terciario de este segmento del mercado laboral. Hay comida, hay tortillas, y pues nunca falta pues ahí lo que queda en las bodas. Voy y me formo por mi paquete de tortillas o me voy a trabajar. 5:30 de la mañana. Esas señoras luego son bien pesadas cuando uno llega tarde y luego no lo dejan a uno ni siquiera trabajar. 5:30 de la mañana, cruzamos la ciudad, llegamos a Virreyes, 9:10 de la noche, se acabó la jornada, tenemos itacate y vamos de regreso. Un día vi un simpático fabricante de encuestas por pedido, de esos que ganan concursos de evaluación, y estaba muy asombrado el ingeniero, licenciado, no sé qué rayos era, pero a mí me produjo mucha ternura, porque descubrió que había paquetes de tortillas que no se recogían. Y es que pues, los programas del gobierno tienen mucho desperdicio. Todo esto dicho así con tonito de agente de ventas, se oía muy simpática la persona. Entonces, si ya me dieron las tortillas o si no necesito las tortillas, necesito mucho ir a hacer Contraloría Social. Ahora vean estas cosas desde el punto de vista del funcionario responsable. Si ya dije que hay Contraloría Social y ya di los cursos de capacitación, ¿todavía será muy necesario además tener que oír a estos infelices? Es un equilibrio. Claro y distinto. Vamos a poner Contraloría Social para cuando vengan los evaluadores externos. Los evaluadores externos llegamos, reglas de operación en mano. ¿Dónde está la oficina de Contraloría Social? Aquí. ¿Cuántos cursos de capacitación ha dado? 75. ¿Cuántos documentos ha entregado? ¿Dónde está su programa anual de Contraloría Social? Aquí, licenciado. Ah, no, ahora estos son doctores. Aquí tiene usted, doctor. Todo eso se apunta y se pone en la base de datos y después corre en el programa. Algunos incluso saben cómo hacerlo. ¿Se ve? Otro equilibrio. ¿Pasó algo? No. ¿Cuál equilibrio vamos a escoger? Esto es un juego de señalización. El chiste es que hay un beneficiario que probablemente sabe algo que no sabe el funcionario responsable. Y que el funcionario responsable puede creer o no en el mensaje que recibe. ¿Qué mensaje enviar? Esto es una relación con beneficiarios prevista en las reglas de operación. Esta es una de las formas de juego, pero no es la única. Si ustedes ven esto de aquí, lo que tengo es un pedacito de un organigrama, pero no voy a entrar en el organigrama. Lo que voy a ver mejor son unos cuantos jugadores, entonces voy a hacer muy rápido. Lo que ahora voy a hacer es modernizar escuelas normales. Entonces, lo que ahora tengo como objetivo de interés social es la calidad de los sistemas estatales de educación normal. Publico mis reglas de operación. Las reglas de operación, insisto en evocar el estatuto legal de las cosas que estoy citando. Las reglas de operación son un acuerdo secretarial. Es una orden. Pero es una orden que tiene una característica muy simpática. Es muy fácil de quitar. Está en las facultades y atribuciones del secretario
publicar y republicar y contrapublicar. Y una vez que se publica, la autoridad responsable puede hacer una negociación con la COFEMER, mandar otro papelito y decir que eso siempre no lo va a poder cumplir por eso de los plazos. Entonces le contesta a la COFEMER con un oficio. Y el oficio se publica en el Diario Oficial. Es simpático, ¿no? Muy atractivo que digamos. Esto es el nuevo régimen funcionando en la administración pública. ¿Qué hacen las reglas de operación aparte de lo que mencioné hace un rato? Las reglas de operación hacen esto. Lo que vamos a hacer es, a partir de la publicación de las reglas en el Diario Oficial, hay una dirección general que adquiere todas estas responsabilidades. Dije que era un primo hermano de un organigrama. Espero, mis amigos matemáticos, no me censuren. Sin pérdida de generalidad, pasé de un orden parcial a un árbol. De modo que tengo una estructura jerárquica en términos del modelo de esa estructura jerárquica. Lo que imponen las reglas de operación, decíamos, es una forma de organización. ¿No les gustan los baños de la normal? ¿Tan sucios? ¿Feos y viejos? Pidan una lana a través de esas reglas de operación para que lleguen. Si llegan los centavos, van a ser ejercidos así. Y esto va a ser revisado por alguno de mis amigos evaluadores que esté en el padrón de evaluadores. No cualquiera puede evaluar. Pues eso lo haremos el año que entra. ¿Ya ven? Si ese no les gustó, vamos a hacer otro, y este es el último. Lo que podemos hacer es buscar conseguir que la marginación y el rezago educativo de los hijos de los jornaleros sean corregidos. Otra vez, una dirección general, otra vez unas reglas de operación, otra vez cómo nos organizamos. A ver. Formo parte de un comité de 3 personas. En este comité damos becas. El miembro A del comité ya tiene candidato. El miembro B del comité ya tiene candidato. Y me hablan para ir a la reunión. Yo soy C. ¿Con A o con B? ¿Cuánto vale mi intervención? ¿Cuántos me precedieron expresando su opinión en ese comité? ¿Cuánto aporto a la mayoría? Eso vale mi voto. Si llego a la reunión del comité y A y B están de acuerdo con un mismo candidato, ¿cuánto valgo? Pues nada. Pero es bueno que firme yo el acta para la siguiente reunión. Esto es lo que estoy diciendo que es la otra forma de juego que se genera. Si yo hago esto, vamos a ver, si yo soy el director de esta escuela y estos son los maestros de esta escuela, ¿me conviene o no entrar al juego de estas reglas de operación? Pues ¿qué voy ganando? El punto sutil de la argumentación, y por eso lo cambié para acá, es el siguiente. Primero, puedo hablar de este, de modo que generalice yo con este otro, porque este es un subárbol, este es un subconjunto de este es un subgrafo de este grafo. Entonces, lo que tengo es que las reglas de operación dicen cómo nos podemos comunicar. Al decir cómo nos podemos comunicar, introducen una restricción en lo que podemos hacer o dejar de hacer. Dice con quién me puedo comunicar, cuándo y qué decirle. Entonces tengo que hacerme una pregunta más.
aparte de qué número de miembros del comité soy. La otra pregunta que tengo que hacerme es, ¿estoy aquí, aquí, aquí o aquí? Es decir, no es nada más si estoy o no en el comité, es que el comité tiene una estructura jerárquica. Entonces, lo que voy a obtener depende por completo de la posición que yo ocupo adentro de la situación de comunicación. Terminemos entonces. He tratado de sugerirles a lo largo de esta meditación que nosotros enfrentamos el análisis de una institución cuya naturaleza exacta desconocemos, pero que empíricamente tiene una característica muy importante. Como dice un conocedor de estos asuntos, por más que miro, no he visto un solo programa que hayan suspendido como resultado de una evaluación. Ni uno solo. Examinados por dentro, los análisis particulares del procedimiento de asignación de recursos, como el procedimiento de Contraloría Social, en términos de dos formas de juego, producen resultados que lo único que permiten conjeturar es que lo que funciona es un nuevo tipo de administración pública. Que exista evaluación y amenaza de evaluación no es ninguna sorpresa. Piénsenlo bien. Nada más que antes era una Dirección General de Evaluación que estaba dentro de la misma Secretaría de Estado. Que tengamos una entidad que investiga y organiza, eso era otra Dirección General que estaba dentro de otra Secretaría de Estado. Cuando hicimos mucha política y política moderna, sacamos todas esas funciones y creamos estructuras para cada uno de los programas. ¿Qué tan fácil es cambiar esto? Dreisen sugiere que no es tan sencillo. Una cosa es si nosotros examinamos la capacidad de cambiar el ejercicio de presupuesto en una democracia avanzada. Y otra, si nosotros tratamos de cambiar las condiciones de ejercicio del presupuesto en una democracia, digamos, nueva como la mexicana. En cualquiera de los casos, no es la llegada de un nuevo responsable de política o de un nuevo equipo de políticos el que cambia el ejercicio del presupuesto. Será una lucha política, una actividad política durante un número relativamente largo o corto de tiempo, según el proceso político de que se esté tratando, lo que va a permitir modificar una determinada manera de ejercer el gasto. Y esto tiene dos implicaciones fuertes que ellos observan muy bien. Una, si nosotros vamos a votar de acuerdo con el esquema del siglo XVII y su realización en Australia ya para el siglo XIX y comienzos del XX, lo que nosotros suponemos es que tenemos unas preferencias, socialmente hablando, que conducen a pedir otra manera de manejar el presupuesto. La existencia de cosas como las reglas de operación garantizan que eso no se pueda hacer a corto plazo. ¿Va a haber mayoría en el Congreso? ¿La mayoría estará dispuesta a hacer cambios o no? ¿Sobre qué clase de acuerdos? Ya transcurrió el tiempo. No se puede hacer de un día para otro. Lo que hemos conseguido es un seguro contra expresión de voluntades populares. Esas son las que no juegan en esto. Ni en los órganos reguladores, ni en el manejo de las aportaciones federales sujetas a reglas de operación. Creo que con esto no he abusado ya suficiente de su paciencia. Y digo, en final de cuentas, mi punto de vista ha sido el punto de vista de esta dama. Un posible beneficiario. Me gustaría a ella y a mí que fuéramos ciudadanos. Cuando mucho, una simpática sombra y un poco de procesos de una mujer que está de espaldas y que no los conocemos. Muchas gracias.
déjala correr, son 44 segundos. Bueno, eso fue Prokofiev y traduce el epígrafe de esta exposición que tuvo que ser al final.